Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Mercantil y el tema de hoy es juicios mercantiles en México y Nuevo León. Vamos a esperar unos minutitos para darle oportunidad a los compañeros de que se puedan unir a la clase y así comenzar. Buenas tardes, vamos a dar inicio con la clase. Bienvenidos, estimados alumnos, en esta sesión del Derecho Mercantil, perdón, donde abordaremos uno de los temas más importantes para comprender el funcionamiento de la justicia económica en México. Los juicios mercantiles son especial enfoque en su aplicación en Nuevo León. Hoy vamos a explorar cómo estos procedimientos legales no solo resuelven conflictos,
En este estado, como Nuevo León, donde cada día circulan miles de contratos, créditos y facturas, entender cómo funciona un juicio mercantil es indispensable. Este conocimiento permite a los profesionales prever riesgos, exigir derechos y actuar de manera legal y eficiente ante el incumplimiento de las obligaciones comerciales. Los juicios mercantiles son la columna vertebral del cumplimiento forzoso en el mundo de los negocios. Cuando una empresa deja de pagar, incumple una entrega o viola un contrato, la ley mercantil ofrece mecanismos ágiles y efectivos para que el acreedor recupere lo que pertenece. Sin este marco judicial, el comercio sería tierra de nadie. En el contexto actual, las empresas necesitan no solo producir y vender, sino también proteger jurídicamente sus operaciones. Conocer los tipos de juicios, sus etapas, ventajas y limitaciones se convierte en una ventaja competitiva. Un empresario preparado evita pérdidas, un profesionista informado asesora con precisión y un abogado mercantilista eficiente mantiene vivo el flujo económico. Hoy hablaremos de los juicios ejecutivos, ordinarios, orales y especiales, de cómo se desarrollan, de qué documentos los sustentan y por qué el sistema judicial de Nuevo León es considerado uno de los más eficientes del país. Al finalizar la clase, quiero que se lleven una idea clara. Un contrato sin respaldo judicial. Empecemos definiendo qué es un juicio mercantil. De acuerdo con los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio, los juicios mercantiles son los procedimientos legales que se utilizan para resolver controversias derivadas de actos de comercio entre particulares o empresas. En otras palabras, son los procesos que hacen valer las obligaciones nacidas de un contrato o de un documento mercantil. Estos juicios tienen una finalidad muy concreta: proteger derechos económicos, asegurar el cumplimiento de contratos y permitir la recuperación de créditos. Son en esencia el último recurso del empresario cuando la negociación, la buena fe o el diálogo ya no fueron suficientes. En el sector empresarial, los juicios mercantiles representan una herramienta de equilibrio y justicia. Por ejemplo, si una empresa de Monterrey entrega mercancía y el cliente no paga, puede acudir en tiempo de juicio para exigir judicialmente el cumplimiento. Así, la ley protege el esfuerzo del capital y la productividad de quien sí cumplió con su parte. En Nuevo León, el sistema judicial mercantil se ha modernizado en los últimos años para responder a las necesidades de un entorno económico dinámico. Hoy se cuenta con tribunales especializados, audiencias orales y expedientes digitales, lo que han reducido significativamente los tiempos de resolución. De hecho, Monterrey ha sido modelo nacional en materia de juicios mercantiles orales. Los jueces mercantiles del Estado aplican criterios de eficiencia y equidad, permitiendo que las empresas locales encuentren justicia rápida y confiable. Esta modernización no solo beneficia a los grandes corporativos, sino también a las empresas, que son las más afectadas cuando un cliente incumple un pago o un proveedor falla. En resumen, los juicios mercantiles son un instrumento de defensa y confianza empresarial. Garantizan que el esfuerzo productivo tenga respaldo legal y que el incumplimiento no quede impune. Sin este sistema, el comercio moderno sería inviable. Clasificación de los juicios mercantiles. El Código de Comercio clasifica los juicios mercantiles según la naturaleza del conflicto y el tipo de documento que lo origina. El primero es el juicio ejecutivo mercantil, utilizando cuando el acreedor cuenta con un documento con fuerza ejecutiva como un pagaré, cheque, letra de cambio o factura firmada. Este juicio permite
reclamar el pago de forma inmediata y solicitar el embargo de bienes desde el inicio del proceso. El segundo tipo es el juicio ordinario mercantil, que se utiliza cuando no existe un documento ejecutivo, pero sí una controversia derivada de un contrato o una relación comercial. Aquí el proceso es más largo, con etapas de demanda, contestación, pruebas y sentencia. Es el juicio más común cuando hay desacuerdos contractuales o reclamaciones complejas. El tercer tipo es el juicio oral mercantil, introducido para modernizar y agilizar los procesos en este modelo. Las partes comparecen ante el juez de audiencias orales, donde presentan sus pruebas y argumentos. Este sistema se aplica principalmente a casos cuya cuantía no excede los 4 millones de pesos y busca que la justicia sea más accesible y rápida y transparente. También existen los juicios especiales, como los de concurso mercantil, que buscan la reestructuración de empresas en crisis, los de prendas sin transmisión de posesión o los relacionados con fideicomisos de garantía. Estos procedimientos requieren conocimiento técnico y jurídico especializado, ya que implican activos, deudas y derechos de terceros. En la práctica de los abogados y las empresas deben saber elegir el tipo de juicio adecuado. Un error en la elección procesal puede significar meses perdidos o incluso la nulidad del proceso. Por ejemplo, intentar un juicio ordinario cuando se cuenta con un pagaré válido sería un error estratégico. En, er- en Nuevo León, los tribunales están acostumbrados a tramitar miles de casos de estos tipos cada año, lo que ha permitido desarrollar una jurisprudencia local sólida con criterios uniformes que brindan confianza. El procedimiento del juicio ejecutivo oral mercantil. Vamos a centrarnos ahora en el juicio ejecutivo oral mercantil, el más utilizado actualmente por las empresas debido a su rapidez y eficacia. Este juicio inicia con la demanda escrita, en la cual el acreedor presentó su reclamación junto con el documento que acredita la deuda, un pagaré, una factura firmada o un contrato mercantil. El juez, al verificar que el documento tiene fuerza ejecutiva, admite la demanda y puede ordenar el embargo preventivo de los bienes del deudor. Posteriormente se realiza la audiencia preliminar, donde el juez revisa la personalidad de las partes, las excepciones del demandado y determina los puntos controvertidos. Esta audiencia es clave porque puede definir si el proceso sigue adelante o si se resuelve mediante conciliación. Luego se lleva a cabo la audiencia de juicio, donde las partes presentan sus pruebas, documentos, testigos, peritajes o grabaciones. El juez escucha a ambas partes y en la mayoría de los casos dicta sentencia en el mismo acto, lo que hace que este juicio sea tan atractivo. Las ventajas de este procedimiento son notables. Su duración promedio es de 1 a 2 meses. La ejecución de bienes es inmediata y se aplica a cuantías de hasta 4 millones de pesos en el 2025. Esto lo convierte en un proceso idóneo para la recuperación de créditos comerciales de tamaño medio, especialmente en empresas locales. Por ejemplo, si una empresa de Guadalupe entrega maquinaria por 2 millones de pesos y el cliente no paga, el acreedor puede acudir al juicio ejecutivo oral, presentar su factura firmada y solicitar el embargo de bienes. En menos de 2 meses podría tener sentencia y recuperar su dinero. Este modelo ha fortalecido la confianza en el sistema judicial mercantil de Nuevo León, reduciendo la corrupción y los retrasos. Además, ha promovido la profesionalización de los abogados y la especialización de los jueces. En conclusión, el juicio ejecutivo oral es una herramienta moderna, ágil y justa que ha transformado la forma en que se resuelven los conflictos comerciales en México. Es un ejemplo claro de cómo la ley puede adaptarse a la velocidad de los negocios.
Caso práctico en recuperación de crédito con Nuevo León. Imaginemos una empresa manufacturera en Apodaca que produce piezas metálicas para la industria automotriz. Tras entregar varios retos de producto a un cliente, una distribuidora de autopartes deja de pagar una factura de 1.5 millones de pesos. La empresa, con la documentación en regla, decide iniciar un juicio ejecutivo oral mercantil. Con asesoría de su abogado, presenta la demanda junto con los pagarés y facturas firmadas solicitando el embargo preventivo de un vehículo de transporte. El juez admite la demanda, ordena el embargo y programa la audiencia preliminar. Durante la audiencia, el deudor no logra justificar su incumplimiento. El juez autoriza la audiencia de juicio y ahí la empresa presenta los documentos originales, un testimonio del gerente de ventas y el juez dicta sentencia favorable de 45 días, ordenando el pago total de la deuda y los intereses moratorios. El caso demuestra tres lecciones importantes. Primero, la importancia de tener documentos correctamente requisitados, con firmas, fechas y montos claros, según la relevancia de actuar rápidamente, sin dejar pasar los plazos legales. Y el tercer, el valor de la asesoría jurídica oportuna. Este ejemplo no es hipotético. Casos similares ocurren todos los días en los tribunales mercantiles de Monterrey. Gracias a los nuevos modelos orales, las empresas locales han podido recuperar millones de pesos que antes se perdían en juicios largos y costosos. El mensaje es simple: en el mundo mercantil, quien no documenta no cobra. Tener un contrato bien hecho o factura firmada no es burocracia, es protección. Los empresarios neoloneses han aprendido que la prevención legal es parte de la estrategia de negocios. Por eso las universidades deben formar profesionales capaces de leer, redactar y ejecutar contratos con visión preventiva. La justicia mercantil empieza desde la firma de un documento, no en el tribunal. En los últimos años, el Poder Judicial de Nuevo León ha dado pasos gigantescos hacia la modernización de la justicia mercantil. La implementación del sistema oral y digital ha cambiado radicalmente la manera en que se transmiten los juicios. Actualmente el Estado se realiza más de 11.000 audiencias orales mercantiles al año, con un promedio de resolución un 40% más rápido que el sistema tradicional. Esta transformación no surgió de la nada, fue un producto de la necesidad de atender un entorno económico altamente dinámico. Nuevo León, al concentrar un alto número de industrias manufactureras, comerciales y de servicios, necesitaba un modelo judicial ágil que respondiera a la velocidad del mercado. De ahí la adopción del tribunal virtual, donde las demandas, notificaciones y sentencias gestionan electrónicamente. Hoy en día, abogados y empresas pueden presentar sus demandas y revisar sus expedientes en línea sin acudir físicamente al juzgado. Esto no solo ahorra tiempo, sino también costos. El expediente electrónico ha permitido transparencia y trazabilidad. Cada tiempo queda registrado digitalmente, lo que reduce la corrupción y aumenta la confianza empresarial. Además, se ha implementado convenios de colaboración con la Fiscalía y el Poder Ejecutivo Estatal para facilitar el intercambio de información entre autoridades. Esto permite un ejemplo que un juez puede verificar datos fiscales o registrarles en minutos, acelerando los procesos. Las innovaciones tecnológicas también incluyen audiencias por videoconferencia, plataformas de acceso remoto y un sistema de citas electrónicas que evita filas y retrasos. Todo esto forma parte de una estrategia integral de justicia digital que convierte a Nuevo León en modelo nacional. Gracias a estos avances, el Estado ha logrado reducir el 40% los tiempos de promedio de resolución, pasando de procesos que duraban un año a resolverse en menos de 4 meses. Para las empresas, esto se traduce en mayor liquidez, continuidad operativa y menos pérdidas por morosidad. La modernización judicial no solo beneficia a los abogados, sino a todo el sector productivo en un contexto de donde la eficiencia es clave. La rapidez con la que se logra una sentencia puede determinar la supervivencia de una empresa. Por eso Nuevo León está marcando el estándar nacional de lo que significa una justicia mercantil, moderna, transparente y efectiva.
Retos y recomendaciones estratégicas. A pesar de los avances, los juicios mercantiles presentan retos importantes que toda empresa debe considerar. El primero es la documentación integral. Aún hoy, muchos litigios se pierden por simples errores en la redacción de contratos, por falta de firmas, testigos o por no incluir cláusulas de jurisdicción. En el mundo mercantil, un detalle omitido puede costar millones. Por eso las empresas deben implementar una cultura de prevención jurídica. Cada factura, contrato o pagaré debe revisarse con criterio legal, no solo contable. La documentación precisa es la mejor defensa ante cualquier incumplimiento. En palabras siempre es la prueba vale más que la palabra. Otro reto es la evaluación costo-beneficio del litigio. No todos los casos deben llegar a juicio. El costo de un proceso supera el monto del adeudo. Por eso, los empresarios deben analizar estratégicamente si conviene demandar, negociar o recurrir a mecanismos alternativos como la medición y el arbitraje. El cuarto reto es la capacitación jurídica continua. Muchos empresarios delegan el tema legal sin entender los procesos básicos en la actualidad. Todo líder empresarial debe conocer al menos los principios de los juicios mercantiles para tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas. Por otro lado, los profesionales del derecho deben adaptarse a la era digital, manejo de expedientes electrónicos y audiencias virtuales sin notificaciones en línea. Finalmente, las recomendaciones estratégicas son claras: documentar correctamente, elegir bien el tipo de proceso, buscar asesoría preventiva y priorizar el diálogo antes del litigio. Conclusiones y reflexiones finales. En conclusión, los juicios mercantiles son herramientas fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en los negocios. Son el mecanismo mediante el cual de las empresas hacen valer sus derechos y protegen su patrimonio. Sin ellos, las reglas del comercio serían débiles y la confianza se perdería. En México y particularmente en Nuevo León, los avances tecnológicos, los procesos son más transparentes y las empresas confían más en acudir a los tribunales cuando enfrentan un incumplimiento. El conocimiento jurídico no es un lujo, sino una necesidad. Las empresas modernas no solo deben ser productivas, sino también legalmente inteligentes. La gestión legal debe verse como un componente estratégico igual de importante que la contabilidad o la planeación financiera. Les dejo una reflexión final. En el comercio no gana el más fuerte, sino el más preparado. El juicio mercantil no debe verse como el final de una relación, sino como un instrumento de equilibrio, una forma civilizada de resolver conflictos y mantener la confianza en los negocios. Por eso los invito a entender que el derecho mercantil no es un tema de exclusivo de abogados, es una herramienta para todo profesionista que aspira a dirigir, negociar o emprender. La seguridad jurídica es el mejor cimiento para un desarrollo empresarial sostenible, y en Nuevo León, la justicia mercantil moderna es el mejor ejemplo de cómo la ley y la tecnología pueden trabajar juntas para construir un entorno productivo, sólido y justo y confiable. Con esto concluimos la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, estoy por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias. Buena tarde.